Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial que viene del Consejo de Bogotá al Senado de la República por el partido Alianza Verde. Senador, bienvenido. Griselio Perdomo, gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Me Pido la Palabra. A ver, senador Antonio Sanguino, usted viene de una trayectoria del ELN, hizo un proceso de paz con la corriente Renovación Socialista, asistió al Consejo de Bogotá, tuvo un alto protagonismo, fue presidente de la Alianza Verde y hoy lo tenemos como senador de la República. Cuéntenos cuál ha sido su trayectoria y a qué viene el Congreso de la República. Bueno, al Congreso vengo fundamentalmente primero a defender una agenda sobre el cambio climático. Yo creo que el país debe asumir con absoluta responsabilidad no solo sus compromisos internacionales en esa materia, sino que debe entender que hay que construir un sendero de desarrollo con una perspectiva verde, con una perspectiva ambiental. Eso significa revisar la locomotora mineroenergética, eso significa poner el agua en las prioridades de la agenda pública, eso significa revisar la manera como crecen y cómo se desarrollan las ciudades desde una visión de las ciudades sostenibles. En segundo lugar, por mi trayectoria y por mi historia, venimos a defender la paz conquistada y a trabajar por conquistar el resto de paz que le falta a Colombia y a los colombianos. Y por supuesto eso significa respaldar la implementación de los acuerdos, vigilar que esa implementación se haga, que las partes cumplan plenamente lo acordado y por supuesto también acompañar el proceso de paz que se está adelantando con el Ejército de Liberación Nacional. Y en tercer lugar, todo lo que signifique buen vivir, Griselio. Esto es educación, salud, una revisión a la Ley 100, una discusión sobre el incremento en el presupuesto de educación que debe llegar por lo menos al 5% del Producto Interno Bruto, que son discusiones que tendremos que dar en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. Pero no hay en contravía el Partido Verde en Bogotá, que le han aprobado todo al alcalde Peñalosa, que lo que uno ve y manifiesta la actividad de gobierno en Bogotá es que va en contravía de todas las políticas medioambientales del cambio climático, porque el hombre está es por otro cuento. Sí, tenemos una situación desafortunada en el caso del Consejo de Bogotá, no del partido, porque ustedes saben que nuestros congresistas, nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores que tienen presencia política en Bogotá han tenido una conducta crítica frente a esas decisiones del alcalde. Muchos de los debates que aquí se han dado en la Cámara de Representantes, por ejemplo, los adelantó Inti Asprilla, los adelantó en su momento Ángela María Robledo, los adelantó Angélica Lozano, la propia Claudia López. Pero en el Consejo tenemos un par de concejales absolutamente arrodillados al alcalde Enrique Peñalosa. Y eso, por supuesto, va a ser materia de discusión en el Ejecutivo Nacional del partido, es materia de discusión permanente en la Dirección Nacional. Desafortunadamente, la legislación que tenemos de los partidos en Colombia no permiten que haya dientes en las decisiones de los órganos de dirección de los partidos con respecto a miembros de bancadas como lo que ocurre en el Consejo. Yo, por ejemplo, usted lo sabe, fui crítico y voté en contra de decisiones que están en contravía de una agenda verde y una agenda ambiental en Bogotá del alcalde Enrique Peñalosa. Por ejemplo. Por ejemplo, la reserva Tomás Van der Hamen. Yo voté en contra de la urbanización de la reserva Tomás Van der Hamen. Voté en contra del Transmilenio por la carrera séptima. He sido un acompañante de la movilización de los ciudadanos en defensa del bosque Bavaria. He estado en contra de decisiones que afectan el fallo del Consejo de Estado respecto a los cerros orientales. ¿Y el metro? Senador, perdón. ¿Y el metro? Y el metro, he defendido el metro subterráneo. Porque todo lo que va por encima es contaminante. No, pues por supuesto que además de eso, en el Consejo de Bogotá nosotros hicimos debates de control político junto con los amigos del Polo, junto con los amigos del progresismo, junto con los amigos del MIRA, junto con los amigos del ASI, lo que se llama el bloque independiente en el Consejo de Bogotá en defensa de lo que hasta ahora la ciudad ha avanzado en materia de metro subterráneo. Hay una cosa que yo quiero decir y es,
dentro de su agenda y los puntos que ha tocado, todos los partidos en estos momentos, los movimientos políticos están hablando de corrupción y usted no ha tocado el tema. Bogotá es una de las ciudades en estos momentos donde existe mayor grado de corrupción y esa disciplina de partido de la que usted está hablando, ¿no puede haber alguna injerencia del partido como tal sobre los concejales que han estado votando toda Peñalosa? Sí, claro, por supuesto. Ahora, una cosa es que tú votes decisiones equivocadas, ¿no? Y otra cosa es que participes de estructuras delictivas y de corrupción, ¿no? Que eso ya es un asunto no solo disciplinario desde el punto de vista del partido, sino también disciplinario desde el punto de vista de la Procuraduría y los órganos de control, y también es un asunto penal. Y en eso, por supuesto, el partido ha sido absolutamente, digamos, claro y contundente en relación con las personas que resulten comprometidas con esos hechos, no solo en Bogotá, sino en cualquier parte del país. Nosotros hemos dicho que la ropa sucia no se lava en casa, se lava públicamente cuando se trata de asuntos públicos y que el Partido Verde debe dar ejemplo. Lo nuestro en materia de lucha contra la corrupción no es carreta. Nosotros hemos promovido la consulta anticorrupción. Nuestros parlamentarios han sido abanderados en la lucha contra la corrupción en el Congreso por supuesto que somos unos vigilantes con rigor de las actuaciones de cada uno de los integrantes del partido. Bueno, pero tienen problemas a nivel nacional. Por ahí unos concejales en Cartagena que están metidos en líos, del Verde además. Sí, una concejal fue suspendida del partido de manera inmediata. Le pedimos a la Fiscalía que actuara con absoluta celeridad, porque en estas cosas, por supuesto, pues a veces ocurren hechos desafortunados. Y hay cuestionamientos a misma Claudia López, que está de fórmula vicepresidencial, que aún continúa de senadora de la República y está ejerciendo todavía funciones en el Congreso de la República. Sí. No hay un problema de ley, pero sí es un problema ético. No, a mí no me parece que lo sea. A mí no me parece que lo sea. Yo creo que, digamos, si la ley no prohíbe que ella cumpla esa doble condición, ha sido muy cuestionada en las redes sociales. Porque la ley no lo considera antiético, ¿no? Ni por fuera de las normas, pues no tiene por qué calificarse esa conducta como reprochable. Claudia ha cumplido, y eso es lo que debemos vigilar, ¿no? Sus funciones como parlamentarias mientras ejerce como candidata a la vicepresidencia de la República. Y yo creo que, digamos, en eso hay que ser mucho más serios. Por supuesto que las redes sociales son un instrumento muy poderoso de información y de comunicación, de examen público, etcétera, pero no todo lo que circula en las redes sociales pues merece el crédito en el debate público que con seriedad debemos abordar en el país. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales institucionales y ya enseguida regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra, no sin antes decirles que nos escriban a mepidolapalabra@gmail.com. mepidolapalabra@gmail.com. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. ¿Dónde está? En la sala. Está como poseído. Escuchen las voces. Miren los fantasmas. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Sí! ¡Es un milagro! No, es TDT. Con TDT puede los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.
Bueno, gracias por estar ahí con nosotros y continuar y me pido la palabra. El debate está muy interesante con el senador, pero hay una cosa muy interesante. Es decir, uno no puede estar dando una lucha contra la corrupción cuando tenemos personas que le están votando a la corrupción, como por ejemplo el caso de Bogotá, Griserio. Bueno, pero este debate de la corrupción, usted que viene al Congreso de la República y es un tema de normatividad y existe demasiada ley sobre el tema mismo de la corrupción, pero es un flagelo que es casi imposible de erradicar porque se volvió un tema cultural. ¿Cómo pretende usted desde el Congreso de la República plantear acciones que le den al país muestras de que Colombia va a superar ese flagelo, ese cáncer de la corrupción? Sí, yo creo que el problema de la corrupción hay que afrontarla en 3 dimensiones. Uno, primero, por la vía de las prácticas políticas. Digamos, si nosotros queremos pasar la página de la corrupción, tenemos que luchar por cambiar el tipo de relaciones que se establecen entre el Ejecutivo y el Legislativo. Todo se origina en la famosa mermelada, en lo que en tiempos de Pastrana se llamaba el lentejismo, ¿no? Y en los cupos indicativos o en los auxilios parlamentarios, que es la manera como se pervierten las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, es la manera Senador, pero como no... se diseminan, digamos, la labor de control político del Congreso, se fracturan los partidos, se pervierten las relaciones políticas en el país. Esa es una dimensión. La otra dimensión es una dimensión legal. Griserio, televidentes, si aquí no hacemos una reforma política que abarate la política, que modifique las autoridades electorales, que establezca dientes para perseguir con todo rigor el clientelismo, la corrupción, la financiación ilegal de las campañas y de los partidos, pues vamos a perder el año. Y la tercera dimensión es una dimensión cultural, y eso pasa por cultura ciudadana. Eso pasa porque haya ciudadanía activa, por democracia de alta intensidad, dice el sociólogo portugués Boaventura dos Santos. Es decir, ciudadanía que no se compre por un tamal, por un puesto o por un contrato. Pero en serio, ¿cómo hace un parlamentario para llevar los ingresos o los impuestos del Estado a sus regiones y no a través de la mermelada? Ah, no, pero es ¿Cuál que es el mecanismo? eso es una cosa. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo en la consulta anticorrupción, que los proyectos de inversión se asignen en audiencias ciudadanas o en sesiones de presupuestos participativos y que allí participen los congresistas y que los congresistas de una región lleven y acompañen los proyectos de la gente, para que la gente sienta que los proyectos son suyos, no del parlamentario. Es que el problema radica en que hay una suerte de intromisión del patrimonialismo en la asignación de los recursos públicos y del gasto público. Y el congresista, el concejal, el diputado, el edil se cree dueño del proyecto, y como se cree dueño del proyecto, se cree con la facultad para poner el contratista para cobrarle al contratista el porcentaje por llevar el proyecto. ¿Eso no es utópico? Entonces eso es un círculo vicioso. No, no es utópico, aquí se ha hecho. Aquí Antonio Navarro lo hizo como alcalde de Pasto, ¿no? En los famosos cabildos de presupuestos participativos en Pasto. No, y es la experiencia de Brasil. Hay experiencias en el mundo en donde los recursos públicos se asignan no solo en las corporaciones públicas, sino también en audiencias ciudadanas, con una participación muy activa de la ciudadanía y con un acompañamiento técnico adecuado para que no se apruebe cualquier cosa, sino para que sean proyectos debidamente estructurados y luego debidamente vigilados por los ciudadanos. Pero usted habló de una reforma política. ¿Cómo pretende usted, que es directivo del Partido Verde, de que se den unos avales en la legislación quede, además, de que todo aquel militante de ese partido que tiene el esquema de luchar contra la corrupción, que tiene un esquema programático, una plataforma ideológica, y que haya unos miembros de su partido que en la práctica hagan cosas totalmente diferentes? Pues hay que darle mucho más poder a los partidos para que los partidos puedan sancionar esas conductas. Porque usted se puede equivocar, ¿no? Claro, un partido tiene que dotarse de los mayores filtros posibles, de la mayor cantidad de filtros posibles. Pero en todo caso, los filtros no te salvan al 100%, ¿no? A nosotros nos echaron del paraíso, ¿no? Por supuesto que la imperfección también en estos asuntos caben.
Otra cosa es cuando hay una conducta reiterada y cuando sea, digamos, esencialmente y estructuralmente una conducta de un partido, como ocurre con otros partidos en donde la corrupción no es la excepción sino la norma generalizada. Pero cuando ocurre esa excepción, los partidos tienen que tener los instrumentos para sancionar, para separar de sus filas las personas que están separándose de las decisiones del partido, para incluso sancionar con la pérdida de la curul a quienes hacen parte de esos partidos y se comporten de manera irregular, de manera antiestatutaria, etcétera, etcétera. Y eso pasa por una reforma política, porque aquí se malentendió la autonomía de los partidos. Y la autonomía de los partidos, pues a veces se convierten en un patente de corso, para proteger esas conductas indebidas. Usted recordará el episodio del aval a Kiko Gómez por parte de Cambio Radical. Y en ese momento quien era presidente de Cambio Radical solicitó al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de ese aval, ¿no? Y resulta que el Consejo Nacional Electoral conceptuó en su momento que ese aval no podía ser revocado. Ni siquiera los partidos pueden revocar un aval después de otorgado. Entonces aquí, digamos, hay que hacer una reingeniería del sistema electoral. Hoy o esta semana se está presentando un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que detalla todas las irregularidades en el sistema electoral colombiano, ¿no?, identificados en el último debate electoral del 11 de marzo. Pues el sistema electoral colombiano es de los más atrasados. No tenemos ni una auditoría externa. Y produce mucha sospecha. Claro. Y la salud de una democracia está hecha en la salud electoral. Claro. O sea, que haya transparencia en el sistema electoral. Nuestra guerra viene de fraudes electorales. Entonces, esperemos que nos están pidiendo para ir a un Vamos a ir a un corte de comerciales, de mensajes institucionales, y ya regresamos con ustedes. Me pido la palabra porque esto está caliente. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. ¿Dónde está? En la sala. Está como poseído. Escuchen las voces. Miren los fantasmas. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Es un milagro. No, es TDT. Con TDT puede los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, gracias por estar ahí con nosotros en Me Pido la Palabra. La verdad es que esto es un tema caliente porque ya no tenemos un concejal de Bogotá, tenemos un senador de la República. Y como senador de la República, ¿cuáles son las expectativas que puede tener no solamente su partido, sino el país? Bueno, ya lo decía al inicio, yo creo que un gran debate que tenemos que dar es el del Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto. Es quizás de los primeros debates que tenemos que dar en el Senado de la República y en el Congreso. Y allí, por supuesto, tendremos que examinar cuál es la estrategia de desarrollo del país, es lo primero que tenemos que discutir. Lo segundo es cómo incorporamos en las metas del plan de desarrollo la implementación de los acuerdos de paz, es un elemento absolutamente importante y vital. Y lo tercero es cómo incorporamos en ese Plan Nacional de Desarrollo los compromisos que Colombia ha celebrado, ha firmado en materia de cambio climático y calentamiento global. El último, el más importante, el Acuerdo de París. Y eso tiene que expresarse en metas concretas. Nosotros, por ejemplo, vamos a defender un incremento significativo en el presupuesto de la educación pública en Colombia. Queremos que Colombia pase de 33 billones de pesos que hoy se invierten en el presupuesto nacional a 50, 55 billones de pesos en este cuatrenio.
Y Sí, por supuesto también... Eso lo vienen planteando todos los candidatos presidenciales. Claro que sí. Pero el problema de eso es dónde sale la plata. Bueno, es que se pierden 50 billones de pesos en corrupción. Sí, pero Bueno, aquí que levante la entonces, corrupción. entonces hay que dar una batalla contra la corrupción. Hay que... Dentro del presupuesto, ¿cómo logra usted hay- cuadrar 13 billones de pesos que necesita la educación Bueno, para llevar la educación gratuita? hay que revisar el gasto en defensa. Si ese gasto en defensa se puede disminuir sobre la base de que estamos avanzando hacia una circunstancia de posconflicto. Y hay que, por supuesto, revisar la composición del gasto público, ¿no? Yo creo que eso, mientras damos la batalla contra la corrupción y mientras hacemos una reforma tributaria progresiva, ¿no?, que permita, por ejemplo, recuperar buena parte de los recursos que están hoy en los paraísos fiscales, y mientras además incrementamos las metas en materia de control de la evasión y de la elusión, una revisión de la composición del gasto público debe permitirnos progresivamente, porque eso, por supuesto, no puede ser una decisión automática, ni puede ser una decisión por decreto, tiene que ser una decisión fiscalmente responsable, que es lo que corresponde a una discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Pero mire, senador, usted que conoce el tema del posconflicto, usted sabe que después de los procesos de paz vienen situaciones muy complejas de inseguridad ciudadana. Y si usted pretende en estos momentos reducir el gasto en defensa, pues viene el tema más complejo que tienen las ciudades hoy, inclusive en el país, y viene cómo atacar lo que le llaman hoy en día las bandas criminales, que eso exige un esfuerzo superior inclusive que cuando el Estado estaba en guerra. O sea que disminuir hoy el presupuesto de las Fuerzas Armadas habría que pensarlo bastante, porque estas situaciones de violencia y el posconflicto, en el mundo está probado que duran hasta 15 años para poder derrotar estos índices de criminalidad que se desarrollan después de todos estos procesos de paz. Pero yo le puedo decir lo siguiente, yo estoy absolutamente seguro, técnicamente lo podemos discutir y lo podemos revisar, que es mucho menos lo que el Estado puede gastar, ¿no?, y debe gastar para perseguir las bandas criminales o para contener los fenómenos de inseguridad urbana, que el volumen de recursos que gastábamos para enfrentar a todo un ejército guerrillero como era el ejército de las FARC. Por supuesto que es sustancialmente inferior el gasto y el esfuerzo institucional de las fuerzas militares para perseguir a una organización guerrillera como era el caso de las FARC, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner sobre el tapete, no para castigar a las fuerzas militares, sino para redireccionar el gasto público, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, puede ser mucho más eficaz la presencia integral del Estado en la Colombia profunda, lo que se llama el plan del posconflicto, ¿no?, y la paz con enfoque territorial, que una ocupación militar de los territorios que eran antes territorios de dominio de las FARC y en general de las guerrillas. Entonces yo creo que esa es la gran discusión que tenemos que dar. El Catatumbo no lo vamos a resolver, esa crisis, ni Nariño, ni la costa pacífica nariñense, vamos a resolver los problemas de orden público que hay allí con una ocupación militar del territorio. Eso ya está como fórmula absolutamente desgastada en el país, ¿no? Y lo que tenemos es que pensar en cómo ocupamos ese territorio de otra manera, cómo la territorialidad del Estado no solo depende de la ocupación militar, ¿no?, y de los soldados, sino de una presencia de mercados legales, senador, de institucionalidad pública en el territorio y sobre todo de política social y de inclusión territorial. Usted que tiene una formación académica bastante considerable, tiene un doctorado, usted sabe históricamente que en Colombia no ha sido posible y sostenemos los niveles de agresividad y violencia por el abandono estatal a la mayoría del territorio nacional, y por eso tenemos estamos en deuda inclusive de las reformas liberales de Alfonso López Pumarejo. Entonces, nosotros sabemos que el Estado muy difícilmente va a llegar a esa Colombia profunda, va a ser muy complejo, y en estos momentos el tema de las Fuerzas Armadas es un tema central para hacer presencia en ese territorio, además del Estado. Y entonces, en eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso en el tema
de este fase del posconflicto, que históricamente sí está probado, que dura 15 años para derrotar todas estas bandas criminales en todo el mundo. Sí, pero Griserio, mire, yo estoy de acuerdo con el senador. yo creo que hay que invertir la lógica, Claro. hay que cambiar el chip. Digamos, uno no puede asumir las tareas del posconflicto con la lógica del conflicto, ¿no? Aquí hay que empezar Claro. por ocupar esa Colombia profunda de una manera distinta. Mire, aquí sí no resolvemos el problema de las economías ilegales, ¿no?, que no se resuelve solo con ocupación militar. Pues no vamos a acabar con la gasolina de los fenómenos de violencia que operan en el país. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que discutir en el país, ¿no? Yo creo que incluso debe ser una discusión no solo en el Congreso de la República. Yo, por ejemplo, quiero adelantar y promover desde la Alianza Verde, por supuesto, una suerte de talleres legislativos en las regiones para discutir las bases del plan de desarrollo. Es que Griserio, ¿no? yo estoy de acuerdo con Griserio y con Hay usted en una algunas cosa partes. muy sencilla, mire, el ELN, usted que viene del ELN, está planteando un diálogo nacional, una convención nacional. Inclusive en la legislación existe. Es muy fácil resolver eso. Convocar cabildos abiertos en todo el territorio nacional y se resuelve el tema del ELN. Sí. Si ellos ya están maduros para dejar las armas. Sí, incluso yo le diría lo siguiente, ¿sabe qué le propondría yo al ELN? ¿Qué? Que ponga un solo punto en la negociación en La Habana, que se cumpla lo pactado con las FARC. No, y cabildos abiertos en todo ¿no? el país. Y presencia con inclusión social allá donde ustedes están diciendo. Es que esa es la forma que... Pero nos están diciendo que el tiempo va a acabar, hermano. No, pero yo quiero darle una pregunta a usted, antes de que nos retiremos. ¿Cómo quiere que la sociedad colombiana lo recuerde? Pues como un batallador por la paz y por la agenda social y ambiental que el país reclama en estos comienzos del siglo XXI. Senador, lo vamos a invitar en otra oportunidad para que nos acompañe y me pida la palabra porque este debate tiene que seguir. Muchísimas gracias. Aquí estaremos las veces que ustedes nos inviten, por supuesto, y que sea necesario para que los colombianos nos sigan en este ejercicio parlamentario. A Griserio, Gracias, senador. Griserio, que hay que decirle que sí podemos llegar, el Estado puede llegar a las zonas. Los esperamos próximamente en Me Pido la Palabra con un nuevo debate, con un nuevo invitado. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.